Bueno, buenas tardes a todos los participantes y panelistas que hoy día nos acompañan en esta segunda jornada de la Conferencia Internacional de Desarrollo y Cohesión Social 2020. En esta oportunidad va a presentar la profesora Juliana Martínez Franzoni. Previamente dejo con ustedes al investigador del COES, el profesor Aldo Madariaga. Y solamente comentarles que todas las preguntas que quieran hacer las pueden escribir en el chat y vamos a hacer la ronda de preguntas al final de la exposición. Alto. Bueno, muchas gracias Cintia y muchas gracias Juliana por aceptar la invitación a participar de este panel. Les voy a presentar la biografía de Juliana antes de dar el paso a la conferencia magistral. Juliana Martínez Franzoni es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y académica además del Instituto de Investigaciones Sociales y del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ambos de la Universidad de Costa Rica. Sus principales temas son el estudio de la política social comparada, desigualdad de género y socioeconómica en América Latina. Tiene un doctorado y un magíster por la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania. Juliana tiene una larga trayectoria y colaboraciones muy sustantivas en el ámbito de los regímenes de bienestar y la política social en la región, sus procesos de formación y sus implicaciones para la desigualdad socioeconómica y de género, incluyendo la reorganización de los cuidados en la misma. Ha sido profesora Fulbright e investigadora visitante del Instituto Kellogg, la red Desigualdades, entre otras. Y publicado muchísimos artículos, Juliana, en esta y otras materias, con una trayectoria realmente destacada en el ámbito. Es un honor para nosotros tenerte, Juliana, y muchísimas gracias de nuevo por tu aceptación de participar en esta conferencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir pantalla. Bueno, es un gran gusto estar aquí. Gracias a Aldo por la invitación, a Cintia por la moderación y a todas las personas que nos acompañan. No sé, o porque les interesa mucho el tema o porque quieren no pensar en las elecciones en Estados Unidos por un ratito, o en todo caso, por cualquier razón, les agradezco mucho su atención. El título de esta conversación es América Latina, expansión segmentada de la política social, pandemia y después, parafraseando algún tango. Las ideas que les comparto tienen que ver con trabajo conjunto que venimos haciendo con Diego Sánchez Sancochea, sobre este periodo expansivo de la política social en América Latina, que va del 2000 al 2014, 2013, dependiendo del criterio que usemos, y con lo que ha pasado luego de eso, hasta llegar al marco de la pandemia y la crisis que vivimos. Lo que quería tomar como punto de partida es que, bueno, en cualquier sociedad de mercado, el bienestar de las personas se define por lo que llamamos un proceso de doble incorporación social y laboral, es decir, por el dinero que las personas tenemos en el bolsillo para resolver cuestiones básicas como alimentación, vivienda, vestido. También por un proceso de incorporación social que tiene que ver con bienes colectivos, servicios colectivos que financiamos entre todas las personas bajo distintas modalidades, y también con una enorme cantidad de trabajo no remunerado en el marco de las familias, en particular femenino, o principalmente femenino, y que se expresa en la producción de alimentos, en los cuidados, y que es contraparte de la política social y que también posibilita la incorporación laboral de las personas. En digamos, partiendo de esta idea, la política social o la protección social, dependiendo de la definición que tomamos, es capaz de contribuir al bienestar de las personas logrando grados de libertad entre entre el bienestar de la población y el dinero que se tiene en el bolsillo, y también la disponibilidad de trabajo no remunerado, ¿no? Es decir,
tanto el dinero que tenemos en el bolsillo como la disponibilidad de trabajo no remunerado, tiempo completo o parcial en las familias, estratifica profundamente a las personas, porque distintas personas tienen más o tienen menos de esto. Pero la política social tiene la capacidad de crear pisos comunes, y esos pisos comunes pueden generar grados importantes de integración social, de cohesión social, de pisos de bienestar. Además, bueno, en cualquier momento en el tiempo, la mayoría de las personas no está integrada al mercado laboral porque es demasiado joven, demasiado mayor, porque está enferma u otros problemas que se presentan a lo largo del ciclo de vida, discapacidades, enfermedades. Hay ciclos económicos, y para muestra un botón lo que estamos viviendo, hay momentos de contracción del ciclo económico que expulsan a millones de personas del mercado laboral. Además, los países han definido derechos que no deben estar sujetos a capacidades individuales de mercado, y también los países enfrentan necesidades de capital humano que, si se resolvieran solo a través del mercado, pues seguirían una lógica de acumulación y de ganancia, y no de lo que los países necesitan en distintos momentos del tiempo para enfrentar los retos productivos y vinculados al crecimiento económico. Entonces, todas estas razones pues nos hacen pensar, pues con una amplia literatura sobre este tema, en la importancia de la incorporación social. ¿Cuál es el tema? Es que en América Latina esta incorporación social fue desde muy temprano muy segmentada. Por segmentado me refiero a que personas diferentes recibían beneficios diferentes por problemas similares, mientras que lo opuesto a la segmentación sería un tipo de incorporación social universalista, en donde diferentes personas reciben beneficios similares y suficientes, ¿no? Entonces estas son como dos caras de los tipos de incorporación social que podemos encontrar. En el caso de América Latina, desde muy temprano el quehacer estatal marcó un legado de segmentación muy importante, por el cual se dieron soluciones desiguales a problemas similares. Durante buena parte del siglo XX esto estuvo asociado a los tipos de incorporación laboral de las personas, es decir, que dependiendo del tipo de incorporación laboral, así era su protección social. Chile fue un excelente ejemplo de esto. En un momento llegó a tener más de 100 fondos distintos en los años 50 y 60, asociados a las pensiones y a los fondos de salud. Entonces, a esto me refiero con segmentación, soluciones desiguales frente a problemas similares durante buena parte del siglo XX asociados a la inserción laboral, y durante finales del siglo XX asociados a un retiro del Estado de la protección de buena parte de la población, y a una especialización del Estado en programas muy puntuales, altamente focalizados, destinados exclusivamente a las personas que fracasaban en el mercado en su capacidad de protección social. Entonces, este nuevo criterio introdujo una nueva capa de segmentación en estos legados segmentados iniciales. Entonces, cargamos con casi, digamos, unos 100 años, dependiendo de los países, de legados segmentadores que claramente diferenciaron a distintas poblaciones en cuanto a su protección social, y que representaron amenazas y problemas para grados altos de cohesión social en sociedades que eran y siguen siendo muy desiguales en su distribución del ingreso. Entonces, en este marco, ¿cómo analizar lo ocurrido durante los primeros años del siglo XXI? Este es un periodo en el cual la política social se plantea con una agenda de alterar en gran medida este legado segmentado. Es un periodo de muchísima expansión de la política social, y la pregunta es, bueno, ¿cómo analizar los primeros años del siglo XXI? ¿Lograron o no lograron despegarnos como región de este legado segmentado? Esa es una de las preguntas más importantes que estamos buscando atender Diego y yo. Y para eso utilizamos tres categorías principales, una que tiene que ver con los resultados de política, con qué es lo que la política logra, la política pública y la política social en particular logra en materia de un triángulo
de cobertura, suficiencia y equidad, ¿no? Entonces, digamos que podríamos ubicar los resultados en un continuo entre universalismo por un lado, con coberturas masivas, con suficiencia en el tipo y en la calidad de las transferencias y de los servicios, llámese protección a la vejez vía pensiones, servicios de salud, de educación, crecientemente cuidados, y equidad, tanto en las coberturas, o en el acceso como en la suficiencia. Ahí estaríamos en el mundo del universalismo, pero también podemos estar en el mundo de la segmentación, en el cual las coberturas son variables, la suficiencia es básica, es decir, podemos estar frente a escenarios donde todas las personas tienen acceso a vacunación, pero solo unas pocas tienen acceso a un trasplante de riñón pronto, seguro, gratuito, etc. Entonces, ahí tenemos dos mundos en términos de los resultados de política. Pero para analizar los cambios también necesitamos saber qué pasó con las arquitecturas, con los instrumentos de política, ¿no? Con lo que permite lograr esos resultados. Y en nuestro acercamiento a esto, pues lo que definimos como instrumentos o como arquitecturas son una combinación de medios que tienen que ver con quiénes acceden a quién, cuándo y cómo, y que también tienen que ver con la regulación de lo privado. Es decir, muy frecuentemente el análisis de la política social comparada en América Latina consideró las dinámicas privadas, las dinámicas de mercado como totalmente aparte de las dinámicas de política pública, y lo que sabemos ahora es que en realidad están altamente imbricadas porque están permanentemente compitiendo por mercados, por recursos humanos. Entonces, vemos que uno de los principales motores de erosión, de dificultad para realmente consolidar el papel de la política social en la vida de la gente, ha sido un mercado en permanente expansión y en tensión con lo que ocurre desde el Estado. Entonces lo incluimos como parte de las arquitecturas públicas de política. Y en tercer lugar, lo que llaman las trayectorias, el papel de las arquitecturas en el largo plazo, porque lo que hacemos hoy tiene esos resultados, ¿verdad?, que pueden ser muy importantes para la vida de las personas en términos de coberturas, de suficiencia y de equidad, pero también crea oportunidades y restricciones para mañana, y crea trayectorias, zanahorias, dinámicas que profundizan el universalismo o profundizan la segmentación, como por ejemplo a través de coaliciones de actores que están favoreciendo la ampliación del Estado o por el contrario limitando la ampliación del Estado. Entonces, pues nada, son estas las tres categorías que utilizamos para saber qué pasó y qué está ocurriendo hoy. Arquitecturas, resultados y trayectorias. Entonces, ¿qué ocurrió en América Latina entre el 2000 y el 2014? Pues lo que tuvimos lo vamos a determinar en función en el contexto de esta charla, de los principales indicadores que tenemos para medir cobertura, suficiencia, equidad. Tenemos muchas bases de datos. Una de las grandes cosas que ocurrió durante los primeros 15 años de este nuevo siglo es la disponibilidad de datos comparados. Tenemos la CEPAL, tenemos varias bases de datos que nos permiten conocer la región y que nos permiten ir mucho más allá de indicadores tradicionales como el gasto, la cobertura, para complementarlo con otros que nos permitan acercarnos también a la suficiencia y a la equidad. Toda la literatura muy amplia que se ha generado durante este periodo está de acuerdo en que eso fue un periodo de expansión en el que la política social ganó enorme tracción en las agendas de los gobiernos y en la vida de las personas. Se expandieron programas sociales que ya existían, se reformaron programas sociales previos y se crearon nuevos, y como resultado se amplió la cobertura y se amplió la inversión social de una manera importante. Aquí ustedes pueden ver entre el 2000 y el 2015 más de 4 puntos porcentuales de incremento del gasto público social como porcentaje del Producto Interno en promedio para los 19 países de la región. Además, hubo claramente una ampliación de cobertura por la vía de llegar a personas que habían sido outsiders en esta segmentación, en este tipo de presencia segmentada del Estado en la vida de las personas,
había un montón de personas, millones de personas en la región que no habían tenido contacto con esta cara redistributiva del Estado, y que lo tuvieron durante este periodo. Por ejemplo, a través de las transferencias monetarias condicionadas, que llegaron en su apogeo a 132 millones de personas, una de cada 4 personas en la región. Este es uno de los indicadores de ampliación de cobertura. Además, se ampliaron considerablemente los sistemas contributivos. No solo hubo una ampliación no contributiva de la política social, sino también una ampliación de lo contributivo. Un indicador muy impresionante que la Organización Internacional del Trabajo manejó durante este periodo para mostrar lo que estoy tratando de argumentar, es en donde ustedes pueden ver la población ocupada con seguro social, que un incremento del 55 al 66% en este periodo de 13 años, pero que incluye no solo la población total asalariada, donde obviamente es mucho más alto, sino también las microempresas, el autoempleo, y vean, el trabajo doméstico, que suele ser el último orejón del tarro en materia de regulación laboral y de protección social, también se benefició de una manera importante con el incremento de la cobertura. Además, hubo una expansión de nuevos servicios, y aquí, digamos, un indicador interesante es el de los servicios de cuidado infantil, porque durante este periodo se incrementaron en muchos países de la región muy heterogéneos, como Ecuador, Chile, Brasil, Uruguay, y se alcanzó, o sea, es el momento de la historia de la región en el que más niños y niñas tienen acceso a jardines de infantes. Y esto lo pueden ver, digamos, la gráfica más clarita es la más reciente, y la más oscura la de la línea de base. Los avances en suficiencia y en equidad fueron más limitados que los avances en cobertura. Fueron también más contradictorios. Por ejemplo, por un lado encontramos que la brecha en el acceso a pensiones entre hombres y mujeres pasó de 15 puntos porcentuales a solo 4 puntos porcentuales al final de este periodo expansivo. Esto es un cambio muy importante en la protección de la vejez de las mujeres, que además tienen esperanzas de vida mayores que las de los hombres. Al mismo tiempo, buena parte de esa expansión se debió a coberturas no contributivas, que tuvieron en general problemas de suficiencia para hacer frente al costo de la vida. Entonces se trató de pensiones, por ejemplo en Bolivia, donde las pensiones lograron cubrir a casi toda la población. Estamos hablando en dólares del 2005, de $16 mensuales, o sea, estamos hablando de montos que no siempre fueron suficientes para afrontar el costo de la vida. Entonces, en términos de suficiencia, fue mucho más heterogéneo el escenario. Y parece como que el aumento del gasto no fue suficiente para atender la demanda. Fue mucho más importante el aumento de los recursos destinados a transferencias, 2.5% del PIB promedio de la región, con respecto a, por ejemplo, los servicios de salud, en donde el aumento fue de solo medio punto del Producto Interno Bruto. Otro proxy que usamos es que aún en los países que aumentaron considerablemente el gasto público como porcentaje del PIB en salud, como Brasil, Colombia, Costa Rica y otros 8 países, también se incrementó el gasto de bolsillo. Quiere decir que algo no estaba ocurriendo en la manera en que el Estado estaba transformando su arquitectura, que estaba haciendo que paralelamente también se incrementara el gasto de bolsillo. Y esa desigualdad se trasladó a las políticas emergentes, ¿no? Por ejemplo, en materia de cuidados, la línea clarita refiere a los niños y niñas hijos de madres con secundaria completa o más, y la más oscura a los niños y niñas hijos de madres con primaria incompleta o menos. Y sistemáticamente encontramos brechas en las coberturas de unos y otros niños, a favor de los hijos de madres con más educación. Además, para redondear este rápido recorrido, hubo problemas significativos de calidad, como nos lo muestra, por ejemplo, el trabajo de Santiago Levy en materia educativa, pero no solo en materia educativa, como lo vemos con listas de espera,
o como lo vemos propiamente con la insuficiencia en los montos de las pensiones en otros sectores. En resumen, hay un acuerdo en que este momento expansivo fue muy, muy importante. Fernando Filgueira lo califica de un momento de segunda incorporación social en América Latina, equivalente a la primera incorporación que se había dado en la primera mitad del siglo XX, pero al mismo tiempo hay acuerdo en que fue muy desigual, tanto por diferencias entre países como por diferencias entre sectores, y en particular por la limitada capacidad de la política social para transformar y para superar esa matriz segmentada originaria de su protección social. Entonces, bueno, quiere decir que los avances fueron importantes, pero insuficientes. La trayectoria del cambio fue positiva, pero no tanta como para revertir o erosionar o desdibujar los legados que eran el punto de partida en donde se asentó este momento de expansión estatal. Entonces, con ese balance del periodo expansivo, entramos en un periodo diferente, ¿no? Digamos, donde esta expansión segmentada se vuelve punto de partida de un momento, en el que entramos a una especie de lustro perdido, ¿no? A partir del 2015 se produce una desaceleración de las economías, se producen cambios políticos importantes, hay una discusión en la literatura sobre en qué medida el giro a la derecha es en sí responsable de un cambio, de una reversión de la expansión de la política social, en qué medida es que la propia desaceleración económica hizo que hubiera muchos menos recursos para repartir, cuánto importó la competencia electoral en este momento de desaceleración. El trabajo de Roxana Castiglioni, de David Altman, discuten en profundidad este tema. Creo que es una conversación todavía abierta sobre el peso relativo de cada uno de estos factores, tanto en el periodo expansivo como en el periodo que le sigue, que no es retractivo, pero que sí es de freno, tanto en coberturas como en suficiencia y equidad. Lo muestra este gráfico de la CEPAL en materia de gasto. Lo que tenemos no es un retroceso, lo que tenemos es una meseta, un estancamiento, un congelamiento, y pues si utilizo este indicador como proxy para pues hacer el punto de que pasamos de un periodo fuertemente expansivo, con características segmentadas, a un periodo de freno. Y llegamos entonces a un momento de crisis como el que estamos viviendo hoy, de magnitudes enormes. Les pongo el ejemplo en Costa Rica, donde en marzo, antes de la pandemia, el país se enfrentaba el desempleo más alto de su historia, en el 12%, un país donde es el subempleo la principal variable de ajuste, pues por primera vez llega a 2 dígitos el desempleo, pero en 3 meses pasó a 24%. Y si le sumamos la población subempleada, en este momento más de la mitad de la población económicamente activa tiene problemas muy serios de incorporación laboral. Entonces, producto de lo que empieza siendo una crisis sanitaria, se genera una crisis social y económica que lo que genera es desincorporación laboral muy fuerte en toda la región. Y entonces, esta desincorporación laboral tiene consecuencias directas en las formas de incorporación social que están más directamente vinculadas a la inserción laboral, especialmente las formas contributivas, y genera una demanda y una necesidad muy importante de todos los mecanismos no contributivos que puedan hacer frente a este desplome del mercado laboral. Claro, distintas poblaciones se enfrentan a este reto distinto, porque hay quienes del todo no caen, no se desincorporan, hay quienes se desincorporan con protección, por ejemplo, con seguros de auxilio de cesantía o seguros de desempleo, como en el caso de Chile. Hay quienes pueden, pues en algunos de los países se han estado usando mecanismos de licencias para hacer frente a esta situación. Hay quienes caen sin ninguna protección, y hay quienes ya estaban caídos, ya estaban en el piso y ahora están peor. Entonces, las situaciones con las que las personas llegan a esta situación son muy variables, y así lo son también las necesidades de respuesta estatal que cada tipo de población demanda.
lo cierto es que la respuesta estatal tiene un papel importante para definir el presente y también para definir la trayectoria inmediata que siga luego de esta crisis. Por ahora, los pocos estudios que tenemos, uno muy interesante es el publicado recientemente por CEPAL, escrito por Merike Bluefield, Cecilia Gianbruno y Fernando Filgueira, lo que nos muestra es, estos son nuevas transferencias, y este es el porcentaje de la población ocupada que es informal, para que tengan una idea de cuánto, digamos, las nuevas coberturas están por debajo o por encima de esa proporción de la población ocupada que está en situación de informalidad. Lo que este cuadro nos muestra para familias con hijos e hijas pequeñas es que la respuesta estatal ha sido muy heterogénea en términos de sus coberturas, y por lo tanto también de su equidad en términos de coberturas respecto a la gente que necesita de respuesta estatal, y también la suficiencia cuando las medimos por como los montos de las transferencias monetarias como porcentaje de la línea de pobreza en azul o de pobreza extrema en rojo, ven que es muy heterogénea dependiendo de la composición de las familias y de los países. Entonces, el punto que quiero hacer con esto tiene que ver con por qué es tan importante lo que ocurra hoy para el futuro, porque una pensaría, bueno, esta es una crisis, en el corto plazo cada país hará lo mejor que pueda, y pues luego seguirá la vida normal como era antes de la pandemia. Pero lo que nosotros, Diego y yo, pensamos es que las arquitecturas de política de hoy, como dije antes, no solo están afectando la posibilidad de la gente de comer hoy, de pagar la luz y la electricidad, de seguir teniendo un techo y protección básica para sus hijos e hijas, por ejemplo, agua potable, servicios básicos, sino también que crea oportunidades y restricciones para lo que ocurra mañana y alejan a los países o los acercan de trayectorias universalistas que puedan asegurar aquellos objetivos vinculados a la cohesión social de los que les hablaba hace un rato cuando hablaba de por qué es tan importante introducir grados de autonomía entre el bolsillo de las personas y el acceso a bienes y servicios. Eso va a depender finalmente de que las medidas de seguridad de ingreso que los países están implementando hoy, tanto en montos como en la duración de la protección, sean suficientes. En muchos de los países estas medidas que acabamos de ver muy rápidamente han sido implementadas durante 3 meses y esta crisis lleva más de 7. Entonces la suficiencia en este caso tiene que ver con montos, pero también tiene que ver con la duración del apoyo. Tiene que ver también con el abordaje de nuevos y viejos riesgos claramente cuidados. Hay estimaciones de lo que le va a costar a los países que las mujeres no vuelvan al mercado laboral con los grados de participación que tenían antes de la crisis, y eso toca directamente la infraestructura social de cuidados que los países tuvieran antes de la crisis y las que logran tener hoy, con servicios adaptados a burbuja social, a distanciamiento, a contexto de pandemia. A eso me refiero con abordaje de nuevos y viejos riesgos, claramente en el tema de cuidados en este contexto. Y a la emergencia de coaliciones nuevas para reclamar y defender intervenciones. Por ejemplo, en Costa Rica tuvimos 1 millón de personas apuntadas para recibir las transferencias monetarias en el marco de la emergencia sanitaria. De esas personas, más de 900.000 fueron validadas como elegibles para recibir el bono proteger. Solamente la mitad, 550.000 lo recibieron por limitaciones fiscales. Sin embargo, el otro medio millón de personas que quedó sin recibirlo no necesariamente se ha articulado en una voz que le demanda al Estado que le atienda su necesidad. Eso puede pasar o no, el hecho de que haya emergencias de coaliciones nuevas que reclamen y que defiendan intervenciones estatales que garanticen pisos básicos de protección. Y tenemos que entender, o sea, este es un momento en que necesitamos mucha más investigación, y mucha investigación sobre bajo qué contextos aparecen estas coaliciones y bajo qué contextos no, y de qué manera lo reclaman. Y finalmente hay un tema del abordaje fiscal, digamos, hay como una tensión entre el abordaje fiscal como algo dado y el llamado a la austeridad que impide atender adecuadamente este momento de crisis versus el abordaje de el espacio fiscal como una construcción social y política.
Entonces, esta crisis puede acentuar la segmentación que traíamos y que habíamos empezado a reducir de maneras desparejas, desiguales, pero que habíamos empezado a reducir durante los primeros 15 años de este siglo, o puede violentamente echar por tierra todos esos avances y devolvernos a escenarios de altísimo grado de segmentación. O sea, puede, como la literatura nos dice, que en muchos casos los shocks pueden poner entre paréntesis los legados y pueden ayudar a barajar y dar de nuevo, puede ayudarnos a barajar y dar de nuevo en una dirección de segmentación o en una dirección de universalismo. Ese partido se va a jugar muchísimo en el enfoque de la protección social, en el enfoque de la política social. Si es un enfoque de retirada del Estado, en donde la crisis que vivimos es fiscal y tiene implicaciones sociales, pues eso nos plantea una cancha, en donde la cohesión social será uno de los efectos indirectos, la pérdida de cohesión social será uno de los efectos indirectos de este abordaje de la crisis como fiscal. Si en cambio definimos la crisis como social y lo fiscal como un tema que debe ser abordado, obviamente, porque sin cacao no hay chocolate, y entonces hay que tener el cacao para hacer ese chocolate, entonces, si la priorización es la solidaridad y no la austeridad, entonces tendremos otras consecuencias para la cohesión social. Entonces, terminando con estas ideas, en este momento de profunda crisis, la política social puede ser un instrumento para responder en materia redistributiva, pero también para responder en materia de que efectivamente estemos en el mismo barco, y no en un mismo mar, pero unos en salvavidas, otros en yate, otros nadando, que es lo que estamos empezando a ver. Tiene grandes posibilidades de ayudarnos la política social a hacer frente a las restricciones económicas, es decir, la ampliación de política social no es solamente un gasto, puede fortalecer la dinamización laboral y por esa vía fortalecer la recaudación fiscal y con ello tener más recursos para política social. Es decir, puede contribuir a un espacio fiscal ampliado. Eso dependerá de si logramos definir el espacio fiscal como esa construcción social y política en la que permanentemente estamos disputando cuáles son los instrumentos para definir el tamaño del espacio fiscal que tenemos, si es impuestos progresivos, si son reservas de los bancos centrales, si es endeudamiento, cuáles son esos instrumentos. Bueno, pues de lo que pase hoy estaremos definiendo no solo el presente de millones de personas, su capacidad de comer, su capacidad de proteger a sus familias, etcétera, sino también cuánto y cómo, si se puede seguir apostando a la política social como instrumento que frena la segmentación, que abona el universalismo y que por esa vía contribuye a la cohesión social. Muchas gracias. Aldo, Juliana Martínez Franzoni terminó su presentación, así que doy paso a tus comentarios. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, por esa excelente presentación. Un panorama muy completo de lo que ha sido hasta ahora los avances de la política social en la región, sus principales desafíos y sobre todo qué nuevo escenario nos presenta la actual pandemia para la continuación de esa expansión o eventualmente un desafío mayor que puede significar su entrampamiento, ¿no? en la actualidad. Yo tenía 4 puntos que quería dejar sobre la mesa para discutir como pregunta a Juliana, pero también para discutirlos con la audiencia. 2 que tienen que ver con la arquitectura y 2 también con la economía política. Uno de los procesos más importantes que estamos viviendo ahora en términos de incorporación laboral o que afectan a esta es el proceso de automatización, que se acelera además con la pandemia, ¿no? Se dice que muchas personas van a quedar fuera del mercado del trabajo incluso de manera permanente. Entonces, ¿qué rol puede jugar la política social en este contexto? En que ya no es un seguro, ¿no? Para cuando las personas caen, sino que hay personas que sencillamente ya no va a haber trabajo y que van a tener que ser sostenidas de alguna manera. ¿Cuál es el rol de la política social?
Segunda pregunta asociada, ¿cuál es tu visión respecto de las propuestas de ingreso básico universal? Que aparentemente, de una primera mirada, pueden contribuir a universalizar precisamente estas posibilidades de acceso a la política social, pero al mismo tiempo se plantean muchas veces desarticulando o desarmando los seguros sociales, ¿no? Convirtiendo todo en una única renta básica, ¿no es cierto? Y por lo tanto la política social pierde su rol de seguro. Entonces, ¿cuáles son tus perspectivas respecto a esos dos elementos de arquitectura? Y respecto a la economía política, también dos elementos que me parece un poco más aburrido hablar de los temas impositivos y del nuevo pacto fiscal, porque tenemos claro, me parece, que para universalizar y avanzar es necesario aumentar los tributos, particularmente de las élites, ¿verdad? Y su contribución para ampliar las arcas fiscales y poder gastar. Pero dos puntos que me parecen más problemáticos. Uno, respecto de cómo incorporar las preferencias individuales por las arquitecturas, ¿no es cierto? Y considerar esto al armar las coaliciones. ¿En qué estoy pensando? Hoy en día en Chile se manifiesta de manera muy clara esta demanda por no más AFP, pero no está tan claro que esa demanda implique ir hacia un seguro colectivo o una pensión universal, porque cada persona quiere mantener su fondo individual, ¿verdad? Y ser capaz de mantenerlo y no colectivizarlo. Entonces, esto tiene que ver con lo que decías tú, que las arquitecturas pasadas afectan también la posibilidad de avanzar en el futuro, y de qué manera uno logra generar las coaliciones adecuadas, si es que esta es la situación, ¿verdad? O sea, me opongo a la privatización, pero al mismo tiempo no quiero que toquen mi fondo. Y el segundo punto de economía política tiene que ver con un plano un poco distinto, porque si bien es cierto, de buenas a primeras, hay una necesidad muy grande por mayor incorporación tanto en lo laboral como en lo social, que tiene que ver con lo que hemos conversado. Pero un punto muy importante también en las protestas chilenas es la demanda por reconocimiento, que es una demanda un poquito distinta, que no se soluciona necesariamente con más política social, y que es una demanda que tiene profundas implicancias políticas, y la estamos viendo también con la elección que a todos nos tiene un poco nerviosos en Estados Unidos. No tiene tanto que ver con cuánto se le da a quién, sino con reconocer la contribución que cada uno hace a una sociedad, o de manera más profunda tiene que ver con la cohesión social de una manera mucho más profunda, más que solo la inclusión laboral y social. Entonces, ¿cómo se incluye esta consideración en las preocupaciones propias de las políticas sociales? Muchas gracias. Gracias, Aldo. No sé si la idea es que las responda o esperamos a incorporar. ¿Sí? Sí, responde. Digamos, adelante. Ok, entonces, en primer lugar, con respecto al tema de la automatización y el papel de la política social en un escenario de nunca volver a tener pleno empleo, aún en aquellos lugares que lo lograron. Creo que hoy, más que nunca, necesitamos asegurar un piso de protección social efectivamente independiente de la capacidad de incorporación laboral de las personas. Entonces, la conversación sobre ingreso mínimo vital o sobre renta básica universal, que tienen matices importantes en su diseño, son fundamentales. Ahora, por la misma razón, y porque estamos hablando de ingresos mínimos vitales o de rentas básicas universales, esa conversación nunca podría ir separada de los servicios sociales universales. Porque cuán mínimo o cuán básico debería ser un ingreso capaz de permitirle a las personas comprar servicios de educación, servicios de salud, protección de la vejez en el mercado. ¿Mm? Entonces, desde el punto de vista nuestro, Diego Sánchez Sancoché y yo escribimos un artículo para un libro editado por Eva Paus hace 1 año y medio, precisamente enfocado en automatización y robotización, y nuestro principal punto era que precisamente en ese marco la conversación sobre ingresos, o sea, sobre transferencias y sobre servicios, no se pueden desacoplar. Entonces, en ese escenario, el riesgo de que un ingreso mínimo vital o un ingreso básico universal desarticulara seguros es menor, ¿verdad? Porque es generalmente a través de los seguros contributivos que se financian y se diseñan los servicios. Ahora,
creo que ahí abordo los dos puntos iniciales de manera muy rápida, obviamente. En términos de las preferencias individuales, yo creo que aquí de lo que estamos hablando es de combinaciones donde los pisos, la columna vertebral de la protección pueda ser común, pero necesitamos darle un mayor lugar a las preferencias individuales, incluso dentro del Estado. Por ejemplo, hay mujeres que quieren parir en agua, y el parto humanizado no debería ser un lujo del sector privado, ¿no? O algo que se va a poder alcanzar solamente si puedo pagar para no tener que parir en la posición que le quede bien a un médico, por ejemplo, ¿no? Y, por cierto, este punto tiene que ver con reconocimiento de derechos y no tiene solo que ver con redistribución, ¿verdad? Entonces, la relación entre redistribución y reconocimiento está muy imbricada, tanto en quiénes van a definir qué es lo que queremos, como en qué es lo que queremos, estrictamente, ¿no? Entonces, me parece que ahí el reto es un reto nuevo para el universalismo, que es una construcción de universalismo en la diversidad y en las opciones. CEPAL ha trabajado un poquito sobre esto, pero creo que tenemos mucho que andar en términos de cómo se construye esa compleja y a veces tensionada relación entre lo que es igual para todas las personas y lo que es diferente. Esto me lleva al último punto, que es que, digamos, en cualquier caso, la conversación sobre financiamiento siempre está presente. Antes de la pandemia teníamos un agujero fiscal en la región, sacando a Chile y Uruguay, para los países de ingreso medio de la región, estimado por OIT en 3.6% del Producto Interno Bruto. Nos faltaban 3.6% del Producto Interno Bruto en promedio para cubrir lo básico. Y obviamente ese hueco era mucho más grande en Guatemala que en Argentina, pero en todo caso importante en toda la región. Y para financiarlo tenemos estados débiles, digamos, débiles para hacer las reformas que se ocuparían. Esto hay que financiarlo con movilización de recursos domésticos. No vamos a tener ayuda internacional como la podrían llegar a tener países de ingreso, países, por ejemplo, en África, de ingresos medios bajos y bajos. Entonces, finalmente terminamos cayendo en cómo hacemos para que las élites quieran aportar, algo que creo que en el chat alguien, Felipe, creo, Zambrano mencionaba. Entonces, digamos, parecería que uno de los caminos para lograr eso es contar con unos pactos que contrapesen el poder que la élite económica tiene sobre el Estado y por esa vía lo fortalezcan para hacer esas reformas redistributivas. Pero esos pactos no podrían ser los pactos tripartitos de otras épocas entre el trabajo, el capital, o sea, el trabajo, los empleadores y el Estado. Tendrían que ser acuerdos mucho más diversos como los que Chile ha estado, pues como los que Chile ha estado mostrándole al mundo, que se expresaba en la calle, mucho más desordenado, desestructurado, pero también mucho más heterogéneo en sus demandas, y en donde reconocimiento y redistribución todo el tiempo se están encontrando, ¿no? Entonces, mi punto sería que los retos que enfrentamos hoy, que no, digamos, hoy digo hoy porque no pueden ser retos post-pandemia, porque la post-pandemia empezó el día que empezó la pandemia, empezó la post-pandemia, y empezó la economía política del día después, y si esa economía política del día después va a ser más redistributiva o menos redistributiva. Entonces, uno de los retos principales es pues la construcción de esos acuerdos rápidos para poder dibujar las arquitecturas que permitan ojalá mayores grados de cohesión social y no menores grados de cohesión social a los que teníamos al arranque de la pandemia. Buenísimo. Gracias, Juliana, por la respuesta. Voy a leer las preguntas que nos han llegado a través del chat. Las dos primeras las voy a juntar porque me parece que están relacionadas. Aquí Felipe Zambrano nos pregunta, ¿qué podemos hacer como país para garantizar los derechos sociales a salud, educación y pensiones? También nos pregunta, ¿qué políticas sociales promueven un desarrollo inclusivo y equitativo donde el crecimiento económico se traduzca en derechos sociales garantizados para asegurar una mejor calidad de vida de la población de nuestros países? Te doy la palabra, Juliana. Lo que en nuestro trabajo, Diego Sánchez Ancochea y yo planteamos es que no hay un talle único, y por eso es tan importante mirar las trayectorias, porque cada escenario de política social plantea unas oportunidades y unas limitaciones en lo que se puede hacer. Voy a poner un ejemplo.
En Costa Rica, el grueso de la política social, desde la Guerra Civil de 1948 al día de hoy, durante 70 años, se ha financiado el grueso de la política social universal con un impuesto a la planilla. Y ese impuesto a la planilla laboral que los asalariados y asalariadas pagamos y que se dirige a financiar comedores escolares, transporte público para personas que no lo pueden pagar, para ir a la escuela, por ejemplo, seguros no contributivos de salud y de pensiones, mi seguro contributivo de salud y de pensiones. Sería impensable en Chile o en Uruguay decirle a la población que trabaja asalariada que de su salario tiene que financiar todo el andamiaje de política social asistencial. Pero en Costa Rica esa fue la manera que se encontró para bypassear una dificultad muy grande de acordar un impuesto al patrimonio o a la riqueza o a la renta que financiara de manera más redistributiva estos arreglos. Entonces, esa manera que se encontró, pues hoy ofrece, en este contexto de desplome del mercado laboral, ofrece un talón de Aquiles muy grande, ¿verdad? Porque hoy casi no hay recursos, o sea, se ocupan muchos recursos para hacer frente al COVID en todas sus dimensiones sanitarias y sociales, en un momento en que tenemos un desplome del mercado laboral. Y al mismo tiempo, esa situación crea una oportunidad para reemplazar ese financiamiento por otro, ojalá más redistributivo para las propias microempresas, pequeñas empresas, que son la mayor parte del parque empresarial. Ahora, esa oportunidad y ese riesgo se presenta en Costa Rica en ese marco de esa trayectoria. Es muy distinto a lo que puede estar pasando en Uruguay o lo que puede estar pasando en Chile. Digo para mencionar 3 países con Estado social robusto, que son comparables en términos de sus resultados de política, pero que lograron esos resultados de política con arquitecturas muy distintas y con trayectorias muy distintas. Entonces creo que hay que identificarlo para cada país en ese marco. Lo que sí nosotros hemos visto en nuestro análisis, digamos, de países del sur global, y mucho de estas categorías está en este libro sobre la búsqueda del universalismo en el sur global, que aprovecho para hacer un comercial. Lo que hemos visto es que generalmente estas transformaciones son graduales, y por eso importa tanto la dirección del cambio, porque generalmente no son cambios en donde se logran hacer todas las transformaciones de la arquitectura, de quién accede a quién, cómo y cuándo, de una sola vez, sino que unos cambios aumentan el espacio político, de economía política para los siguientes, o lo cierran. Bueno, espero que con eso pueda haber atendido un poco las preguntas de Felipe. Voy a leer la siguiente pregunta, que es de Pamela Bernales. Dice, ¿podría por favor profundizar en cuál es el rol que a su juicio le cabe a los agentes sociales, por ejemplo las clases medias, frente a estos legados de segmentación que acarrean las arquitecturas de las políticas sociales en los países de la región? Y también, ¿cuál ha sido el rol que han jugado los agentes sociales a la hora de demandar y empujar un mayor respaldo por parte de los estados en el marco de la crisis del COVID-19? Agradece además su presentación. Bueno, toda la literatura que existe sobre universalismo en el mundo, norte global o sur global, nos dice que los sectores medios son claves y que sus preferencias van a ser decisivas para la posibilidad de los estados de ampliar el espacio fiscal disponible para financiar calidad de las intervenciones sociales, y por esa vía ampliar el espacio fiscal y ampliar la calidad. Es decir, que los sectores medios son decisivos para romper un círculo virtuoso de servicios públicos sociales, servicios sociales públicos pobres para pobres, versus servicios privados de mayor calidad, pero en los que la mayor parte de la gente no tiene incorporación, pues la posibilidad de crear un círculo virtuoso en donde hay más recursos para financiar lo social y por esa vía más apoyo a lo social y más recursos, etc. Entonces, un papel decisivo. Durante los primeros 15 años del siglo hubo una incorporación de sectores populares que estaban en movilidad social ascendente en la región y que pasaron a ser parte de una creciente clase media baja, pero clase media, y que por primera vez en la historia de la región experimentó esa cara redistributiva del Estado. Luego la atribución de su movilidad social pudo haberse hecho, pudo haber estado relacionada con el Estado o no.
lo que estamos viendo es que muchas de esas personas no atribuyeron al Estado su mayor bienestar, sino que lo atribuyeron a su propio esfuerzo, o pues a la bonanza macroeconómica, o incluso a Dios, es decir, a otros factores. Entonces, no hay cambios, digamos, no es automático este apoyo de los sectores medios a una mayor presencia del Estado. Requiere una gestión política, ¿no? Una tematización de qué es lo que está pasando con su bienestar, que tiene que ver con el papel del Estado. Y creo que en este momento mucho va a depender de eso, de la gestión política, que los sectores medios, los nuevos sectores medios necesitados del Estado, es decir, gente que hasta hace unos meses no necesitaba del Estado, pero que hoy lo necesita, porque está en situación de subocupación o de desempleo, con mucha incertidumbre sobre cuándo cambia esa situación. Esos son nuevas personas que necesitan al Estado desde hace menos tiempo. ¿Qué pase con esas demandas y con la gestión política de esas demandas podría definir mucho de la permanencia o no de esta cara redistributiva del Estado? Como ven, el hilván de todo esto es de economía política, ¿no? Es de cómo necesidades sociales se procesan colectivamente y se traducen en demandas y en mejores relaciones de fuerza entre sectores que necesitan del Estado y sectores que no lo necesitan, y en particular entre la élite económica que en toda la región sigue pues financiando casi nada de todo esto, y que durante la pandemia en realidad no tenemos buenos ejemplos en la región donde podamos decir que la solidaridad del 1% está ayudando a financiar la crisis. No lo tenemos. Hemos tenido algunas discusiones sobre qué podrían ser impuestos solidarios o contribuciones solidarias para financiar ese espacio fiscal que necesitamos para poder intervenir colectivamente en esta crisis. Pero en general, lo que tenemos son algunos ganadores importantes de la élite económica, algunos perdedores también, pero no un esfuerzo de solidaridad fiscal, más allá de experiencias filantrópicas y de distribución de alimentos, implementos médicos, cuya importancia no niego, pero que no atienden el corazón del problema en cuanto a los recursos que el Estado tenga para hacer frente a esta crisis, y por lo tanto también el día después. Una cosa importante a tener en cuenta es que con la crisis asociada al COVID, lo que estamos viviendo es una acumulación de deuda social del Estado con la gente, porque en la medida en que enfrentar el COVID, estar consumiendo tantos recursos, se están acumulando muchas otras necesidades. Lo estamos viendo en los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Pero no solo, también en materia educativa, en materia de servicios de cuidado, de atención de la población adulta mayor. Entonces, bueno, esto podría ser una bomba de tiempo desde el punto de vista de la acumulación de necesidades sociales que no necesariamente se están tramitando como deberían tramitarse desde el Estado, desde las respuestas de protección social. Gracias, Juliana. Voy a leer otra pregunta que nos envió Felipe Zambrano. Dice, en Chile un 20% de la población que concentra las élites no percibe las profundas desigualdades que llevaron a la crisis social que desencadenó en el estallido social de 2019. ¿Qué políticas sociales o políticas públicas se pueden desarrollar para ser más empáticos con nuestros compatriotas? Plantea, por ejemplo, en educación y seguridad social. Asumo que la empatía debería ser de esas élites que no se han enterado que se necesita de su financiamiento y de su aporte al bienestar de la población para reducir desigualdades y para también atender el estallido social. Espero estar entendiendo bien el planteo. Allí, bueno, justamente ayer en un conversatorio sobre Centroamérica se planteaba la necesidad de entender mejor cómo, digamos, el lado filantrópico de las élites está entendiendo las necesidades sociales. En general, las élites, por lo menos las élites centroamericanas, la gente que toma las decisiones en esta materia, son hombres, y su contacto con esa realidad social es ninguna. Entonces, posiblemente sus posibilidades de empatía son muy escasas también, pero lo que se planteaba es que las organizaciones filantrópicas de la élite económica centroamericana
están en buena medida en manos de mujeres, y que sería muy importante tener estudios que nos permitan entender cómo esas mujeres de la élite están procesando la crisis social que rodea las acciones filantrópicas que estas fundaciones en particular llevan a cabo en sectores populares. La pregunta era si podría haber, digamos, una mayor apertura de las mujeres que de los hombres de la élite a empatizar y a entender estas necesidades por una experiencia de mayor cotidianeidad sobre esas necesidades de estas personas. Es una hipótesis, o sea, que alguna gente que está trabajando estos temas levanta, o no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo que realmente no tenemos suficiente investigación para entender cómo se procesa esta interpretación de la protesta del otro, ¿no? O si se criminaliza, se demoniza y se entiende que, no sé, es producto de... no sé, aquí en Costa Rica hemos tenido semanas de bloqueo que sectores de la élite atribuyeron al papel de Venezuela. Entonces también se puede resolver de esa manera, ¿no? Podemos pensar en el hambre, podemos pensar en la desigualdad, o también podemos criminalizarla, politizarla y encontrar otras atribuciones de sentido que no generen empatía, y por lo tanto tampoco ninguna necesidad de repensar el aporte de las élites al financiamiento de la cohesión social. Gracias, Julián. Acá tenemos otra pregunta que nos dejó Alejandro Plaza, que señala: los problemas de estatalidad, capacidad que tienen los estados de establecer el rule of law, ¿jugarían un rol en las arquitecturas universalistas de la política social? ¿Cómo entender esto en contextos de baja confianza institucional y con aumentos por la lucha de reconocimiento de distintos pueblos excluidos en América Latina? Me parece una pregunta fundamental. Lo que Diego y yo en nuestro trabajo observamos para los países, para los escenarios, para los países que construyeron universalismo durante el siglo XX, en África, en Asia o en América Latina, es que la capacidad estatal se fue desarrollando en paralelo. O sea, nosotros no encontramos que primero había alta capacidad estatal y después había universalismo, sino que encontramos desarrollo de capacidades estatales en paralelo y como producto y en interacción con la ampliación del ámbito estatal. Para esos casos, y además, bueno, pues usando unos indicadores, creo que esto merece muchísima más investigación, pero, digamos, nosotros, este es un tema en el que se puede caer en el huevo gallina, ¿no? O sea, ¿cómo se hace para desanudar este enredo, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica, en el momento en que se crea se decreta un seguro de salud para la población asalariada, la capacidad burocrática era nula, no se tenía ni siquiera un dispensario, había partes del territorio nacional controlados por la United Fruit Company que el Estado no manejaba. Es decir, había un montón de indicadores de lo que podríamos considerar capacidad estatal hoy que no estaban dados y se fueron construyendo a medida que se iban ampliando los incentivos de sectores que habían quedado fuera del ámbito de ese seguro, sobre todo de sectores de mayores ingresos, por entrar a lo público. Y ahí lo que decimos es que las zanahorias son súper importantes, que es más probable crear universalismo cuando se empieza desde medio a abajo, para arriba y para abajo, que cuando se empieza de arriba para abajo, porque los de arriba no tienen incentivos para incorporar a los de abajo, que siempre tienen menos dinero y más riesgos. Y si empezás muy, muy abajo, nadie quiere entrar a servicios públicos para pobres. Lo digo así, como entre comillas, ¿no? Para pobres. Entonces, que el empezar por el medio bajo fue determinante para que esos servicios públicos fueran teniendo un incentivo para incorporar a los de arriba, porque tenían recursos que aportar, y luego ya a los de abajo, cuando ya estaba claro que no eran servicios solo para la población de escasos recursos. Entonces, el orden de los factores altera muchísimo el producto en esta materia. Entonces, como se vayan resolviendo componentes de la arquitectura que tienen que ver con la elegibilidad, el financiamiento, los proveedores, los beneficios y la relación con lo privado, va a ser decisivo para los apoyos para la economía política, pero también para la construcción de capacidades estatales. Muy bien, muchas gracias, Juliana. Acá hay otra pregunta, dice: el 1% ha financiado tapabocas, gel antibacterial y alcohol.
¿Qué pasa con... No, no sé qué más quería decir. ¿Qué pasa con ese grupo, supongo? ¿Cómo lo incorporas en todo lo que tú nos has estado comentando? Sí, bueno, en general el 1% ha financiado de manera filantrópica la distribución de este tipo de atención primaria, ¿no? Lo que planteo es que son distintas cosas. El Estado en este momento tiene unos requerimientos de ingresos para financiar ingreso básico, o sea, hay mucha gente que necesita un ingreso básico ya, y necesita servicios sociales básicos también, entonces los tapabocas no nos van a resolver eso puede complementarlo, pero no lo va a resolver. Y además, vinculado a algo que plantea Jorge Santibáñez sobre que en Chile el Estado universaliza el rescate de los privados, lo cierto es que hemos tenido desde el inicio de la pandemia transferencias de ingresos públicos enormes del Estado a grandes empresas, por la vía indirecta de exoneraciones fiscales a empresas que no lo necesitaban, tanto en renta como en IVA, por la vía de disolución de relaciones laborales express, sin prestaciones laborales, donde el Estado más bien luego intervino para financiar esas prestaciones que los empresarios grandes dejaron de pagar, y normalmente esos paquetes de medidas, hay excepciones, estamos hablando de 620 millones de personas en esta región, en 19 países muy heterogéneos, pero en general, estas medidas que el Estado implementó para el rescate del sector privado no discriminó, no diferenció entre los grandotes, los medianos, los pequeños, los micro, entonces fue demasiado para los grandotes y muy poco para los micro, pero además tampoco diferenció si estaba frente a sectores que seguían ganando durante la pandemia, como es el caso de las plataformas extractivas, como es el caso de los implementos médicos, es decir, la pandemia no ha representado pérdidas parejas para todo el sector empresarial. Entonces, bueno, pues sí, ha habido un uso bastante regresivo en general de los recursos públicos, entonces la presencia del Estado ha sido despareja respecto a los rescates, ¿no? Bueno, no tenemos más preguntas en el chat, ni tampoco en la sección de preguntas y respuestas. No nos queda más que agradecer además dice Silvia que era un chiste lo de los tapabocas, pero me parece muy útil el comentario, porque justamente tiene que ver con la construcción de la responsabilidad social y con qué está aportando quién. Bueno, en Costa Rica, por ejemplo, no sé, el sector privado que produce cervezas, que es un mercado oligopólico, si no monopólico, oligopólico, durante los primeros meses de la pandemia armó cajas de alimentos, y esas cajas de alimentos han servido durante meses para fundamentar por qué no se les puede pedir más, porque ya hicieron su esfuerzo y su aporte, y no están ganando porque los bares cerrados no permiten que la gente tome cerveza. ¿Cómo se ha resuelto esto en este momento? Se le ha entregado a esta cervecería el papel de supervisar si la apertura de los bares es una apertura responsable y que respeta el porcentaje de aforo, ¿verdad? Entonces, bueno, luego podemos hablar de cooptación del Estado y de conflictos de intereses y de la manera en que distintos sectores de la sociedad logran tener la sartén por el mango, y el mango también, para definir política pública para enfrentar esta crisis. Así que, Silvia, te agradezco mucho el comentario. Bueno, ahora sí parece que no tenemos más preguntas. Agradecemos enormemente a la profesora Juliana Martínez Franzoni, que nos hizo esta excelente presentación. Fue de verdad muy provechoso escucharla. También agradecemos al profesor Aldo Madariaga, que comentó y también aportó con sus preguntas. Así que bueno, cerramos esta segunda sesión de la conferencia internacional y los dejamos invitados para mañana, que a las 9 de la mañana va a ser la presentación del profesor Andrew Foster. Que bueno, muchas gracias a todos, a ambos profesores y a todos los que participaron en esta conferencia.